Dice, póngase de pie un momento, vamos a dar gracias a Dios por esta palabra. Señor, en esta hora, Padre, queremos bendecir tu nombre, Dios. Te rogamos, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Dios, hablando, Señor, por medio de las Escrituras, Señor. Que sea tu Espíritu, Señor, el que nos conviccione, Señor, en esta hora, Dios, de la importancia, Dios, de permanecer en tu palabra, Dios, de ser llenos de tu palabra. Te pedimos, Señor, que por favor esta iglesia, Dios, pueda levantarse, Señor, como dice tu palabra, Dios, como esa columna y baluarte de la verdad en medio de estos tiempos, Señor. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Tome su lugar, hermano. Y bueno, el día de hoy, lo que vamos a ver, vamos al libro a la carta de los Colosenses, capítulo 3, versículo 16, por favor. ¿Ya estamos todos ahí? Y si no, bueno, lo podemos leer todos juntos, está aquí en la versión Reina Valera. Dice en el versículo 16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Bueno, el título de esta enseñanza es bien fácil, viene del mismo versículo. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Cuál es el propósito de esta enseñanza? Anhelar que la palabra de Cristo habite en nuestro corazón al conocer sus efectos en mis relaciones y el impacto que puede producir en mi vida. Si nosotros permanecemos en la palabra de Dios, no solamente va a haber un impacto en mí, no solamente va a haber una transformación, no solamente va a haber un cambio en mi vida, sino que también va a producir un impacto o un cambio en nuestras relaciones. Como a manera de introducción, hay un pequeño análisis, porque si usted sabe, esto es una carta, y como toda carta tiene un asunto, ¿sí o no? Cuando usted manda, bueno, ya sé que en la actualidad ya todo es con mensaje de texto, ya todo es con emojis, ya el día de hoy en la actualidad ya hasta da flojera escribir bien las palabras, ya para poner mensaje le mando MSJ, no te preocupes NTP y cosas así, ¿no? Ya en la actualidad da flojera escribir, pero bueno, yo soy de las que todavía escribo todo completo así, ¿no? Punto y coma y cosas así. Pero en aquel tiempo, si usted recuerda, cuando fuimos a la escuela y nos enseñaron en español redactar una carta. ¿Quién recuerda cuando les enseñaron a redactar una carta allí en la escuela? Y una de esas fue a los Reyes Magos, que no existen. Nos ponían a redactar carta a los Reyes Magos y nos ponían a hacer una carta. Entonces toda la carta le decía, tiene un asunto, tiene un propósito, tiene un inicio, tiene un final, tiene una presentación, tiene un saludo. Bueno, todas las cartas de Pablo, todas las cartas que usted va a encontrar en las Escrituras es de la misma manera. Todas tienen un asunto y tienen un porqué. Y no son coincidencias, de acuerdo a lo que nos acaba de explicar ahorita el pastor. Este tema ya lo tenía yo estudiando, preparando desde hace tiempo. Y bueno, la carta de los Colosenses es uno de los libros más cristocéntricos que podemos encontrar en la Escritura. De hecho, vamos a ir preparando ahí Colosenses 1 del 15 al 20, ahorita lo vamos a leer. Y debido a su fuerte tono polémico, persuasivo y argumentativo de Pablo, se asemeja más a una disputa en la que Pablo argumenta la suficiencia de Cristo. No necesitamos otra cosa más que a Cristo. No necesitamos añadirle nada más que a Cristo. No necesitamos hacer nada, lo único que necesitamos es ¿a quién? A Cristo, solamente a Cristo. Él es suficiente. Y frente a las afirmaciones falsas de una religión hecha por el hombre, las líneas de esta alabanza a Cristo que vamos a leer adoptan la forma de un himno o de un credo que lo celebra. Al igual que en estos tiempos, en aquellos tiempos también de Pablo,
la fe verdadera también sufría a causa de ¿quién? De personas que se levantaban con religiones falsas, con doctrinas falsas, con doctrinas erradas. Precisamente lo que nos explicaba ahorita el pastor, queriendo retomar aquellas prácticas incluso judías, incluso combinaciones que no tenían nada que ver, solamente Cristo es suficiente. Por eso le digo que no son coincidencias. Entonces vamos a leer del versículo 15 al 20 para que usted se dé cuenta cómo es que Pablo entra de lleno y dice, no necesitamos otra cosa más que a Cristo, porque Él es todo lo primero, Él es la preeminencia de Cristo, Él es lo primero. Y dice en el versículo 15, Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre ¿de quién? De su cruz. Si lo que se acaba de dar cuenta, dice que Él es la preeminencia. Él, incluso si usted ve ahí en su Biblia, creo que sí lo dice ahí, ¿ok? Dice en el versículo 15, reconciliación por medio de la muerte de Cristo. Es decir, no hemos sido reconciliados por obras, no hemos sido reconciliados por otra cosa que no haya sido por la sangre ¿de quién? Por la sangre de Cristo. Al parecer, la iglesia de Colosas surgió durante los 3 años del ministerio de Pablo, cuando Epafras en Éfeso responde al mensaje del evangelio. Está Epafras en ese lugar, escucha el mensaje del evangelio y se convierte a Cristo. Entonces dice que al parecer él regresa a su, ahora así como por así decirlo, a su pueblo natal y empieza a hablarles también del evangelio, y al parecer dice que él, Epafras, le dice a Pablo de lo que estaba sucediendo allá en Colosas. Dice que posiblemente, dice que había una peligrosa enseñanza que amenazaba a esta iglesia. Y ahí es donde Pablo escribe a los creyentes para animarlos en su crecimiento hacia la madurez cristiana, que es lo mismo que estaba haciendo ahorita el pastor al inicio. La finalidad de advertirnos de una falsa enseñanza, de una falsa doctrina, es que nosotros podamos crecer en la madurez de Cristo, de tal manera que nosotros podamos tener un propio criterio basado en las Escrituras para poder saber cuando una enseñanza es verdadera o es falsa o está errada. Por eso de ahí la importancia del versículo que solamente vamos a estudiar el día de hoy, de que la palabra de Cristo more en abundancia en cada uno de nosotros. Existen varias explicaciones en cuanto a cuál era esa peligrosa enseñanza, y la mejor explicación es que provenían del entorno de creencias locales, judías y paganas. ¿Se da cuenta? No es el motivo de esta enseñanza, obviamente, que yo le pueda explicar exactamente todo este asunto, pero sí quería nada más explicarle esa parte. Y cuando Pablo conoce la influencia de esta enseñanza que devaluaba a Cristo y no apreciaba la nueva identidad de los creyentes en Cristo, escribe esta epístola de advertencia y de aliento. ¿Por qué? Porque todo aquello, toda falsa enseñanza va a devaluar a Cristo, va a disminuir o le va a quitar peso a lo que Cristo ha hecho en la cruz, lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Y todo eso que está fuera de las Escrituras, obviamente va a devaluar a nuestro Señor Jesucristo. Por eso decimos que son falsas enseñanzas. En esta carta Pablo los alienta a continuar la batalla contra el pecado y que tenían que buscar la santidad de Cristo y aprender a vivir como hogares definitivamente cristianos y así avanzar hacia la madurez en Cristo. Si usted lee con detenimiento toda la carta, que es lo que se tiene que hacer cuando estudiamos una carta,
como explicaba el pastor, no solamente es leer un versículo y estudiar solamente ese versículo, así como cuando usted le dan una carta, un correo, tiene que leerlo todo de corrido para saber de qué se trata. Lo mismo es con la carta de los Colosenses. Cualquier carta que usted lea, cualquier epístola, tiene que leerla completa. Y si usted se da cuenta, en esta carta Pablo les advierte y les habla de que tienen que vivir vidas conforme a lo que Dios ya les había dado, conforme a las enseñanzas de Cristo. Y habla mucho en cuanto a la sujeción, en cuanto a la obediencia. Por eso yo le invito a que usted pueda leer toda la carta completa. Vamos a leer desde en Colosenses 3, versículo 16. Si usted ve que alguien se está durmiendo, porque yo sé que hace calor, podemos prender los ventiladores o le puede dar un codazo a su hermano que está a su lado. Entonces así no permita que nadie se duerma, porque si alguien se duerme le va a contagiar el sueño. Entonces vamos a leer el contexto de este versículo desde el versículo 5 y dice como subtítulo, ¿tiene su Biblia algún título? ¿Cuál es en el versículo 5? La vida antigua y la nueva. ¿Alguien más tiene otro título ahí? ¿O todos tenemos la Reina Valera? Ok. Bueno, dice, ¿cómo dice Jenny? Vida nueva con Cristo. ¿Cómo deben vivir? ¿Ok? Bueno, dicen del versículo 5 en adelante. Yo voy a leer un versículo y usted va a leer el segundo para que no se duerma. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Versículo 6. En las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. 8. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos. Parece eco, pleno, 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 así se oye. Otra vez lo leemos parejo el 10. 1, 2, 3. Donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. 12. Soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo perdonó, así también hacedlo vosotros. 14. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. 16. Híjole. 17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Por qué lo leímos todo, hermano? Y lo tenemos, incluso léalo, se lo lleva de tarea leer toda la carta, porque no solamente era un versículo aislado, era todo una serie de ordenanzas que Pablo le estaba dando a la iglesia. En el versículo 16, que es el que vamos a estudiar, cuando dice que la palabra de Cristo mora en abundancia, la palabra de Cristo solamente la va a encontrar en este versículo. En otros pasajes vamos a encontrar la palabra de Dios o la palabra del Señor, pero solamente en este versículo vamos a encontrar la palabra de Cristo. Es decir, algunos piensan que se refería a las enseñanzas del Señor Jesucristo, que eso es a lo que él se refería. También dice, obviamente a sus propias palabras, que formaban parte de las tradiciones orales transmitidas a los creyentes en los primeros años después de su ascensión, antes que se escribieran los evangelios. Este verbo de
cuando habla de que la palabra de Cristo more, cuando habla de morar, está en un presente, está en un imperativo. Y yo investigando un poquito, porque como dice el pastor, pues todavía nos falta mucho de verdad, por eso es que si primero Dios nos lo permite, nos gustaría estudiar ya más en forma. Pero cuando se refiere a este verbo de presente en imperativo, dice que exige que la actitud o acción se convierta en un estilo de vida, no solamente en un acto único. Cuando habla de que la palabra de Cristo mora en abundancia, no se refiere a que solamente cuando venimos el domingo a la iglesia, sino que debe de ser algo permanente en nuestras vidas. De ahí que estemos tratando de fomentar como iglesia el hábito de la lectura de la palabra de Dios. Que no seamos como otras, o sea, que podamos marcar una diferencia incluso como iglesia, porque hay muchas iglesias o muchos cristianos que son o somos analfabetas de la escritura. Es increíble, digo, y lo platicaba yo con Elías cuando él entró al seminario, que él nos decía que muchos en el seminario cuando ingresaron nunca habían leído la Biblia una sola vez. Y muchos de ellos ya eran cristianos de años, hermano, y que nunca habían leído la Biblia. Bueno, en un seminario, pero imagínense si preguntamos a nivel iglesia. Yo conozco personas que llevan 30, 40 años en el evangelio, y si yo les pregunto cuántas veces han leído la Biblia, ¿qué creen que me van a decir? Que ni una sola vez. Que solamente leen ciertos fragmentos, ciertos pasajes, lo que solamente nos gusta. Y entonces por eso es que precisamente, platicando un poquito de lo que decía el pastor al inicio, cuando nosotros, la palabra de Cristo no mora en abundancia en nuestros corazones, somos susceptibles a ser llevados por cualquier viento de doctrina, de un lado para otro, de un lado para otro. Y estas personas pueden estar incluso en una iglesia, en otra iglesia, en otra iglesia, y así es toda su vida cristiana. Si usted le pregunta a esas personas, precisamente conocemos a unos que han estado como en 24 años de cristianos en 7 iglesias diferentes. Y yo le decía, si en lo natural, cuando hay una entrevista de trabajo y le preguntas en cuántos trabajos has estado, y le digo, en 24 años de trabajo he estado en 7 trabajos diferentes, ¿qué creen que van a pensar de mí? Pues que soy una persona inestable o una persona problemática, una persona inconstante. Entonces, ¿qué podemos pensar de una persona que se dice cristiana y que se la pasa de iglesia en iglesia, de iglesia en iglesia? Pues es lo mismo, que hay una inconstancia en su vida y que obviamente no va a poder dar ese fruto que el Señor demanda de cada uno de nosotros. No podemos dar ese fruto. Entonces, por eso de ahí la importancia de estar meditando siempre en la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Cristo debía morar, debería habitar, estar presente entre los creyentes. Morar da la idea de residir, de que esté presente en este lugar. El apóstol manda que la palabra esté presente en la vida de cada creyente y por tanto va a estar presente en toda la congregación. ¿Sí? Ese es por lo cual Pablo le estaba diciendo a esta iglesia. La palabra debe de morar no solamente en la vida del pastor. Pues es que él estudie porque él es el que va a predicar. No, la palabra debe de morar en la vida de cada, ¿qué le dije? De cada creyente. ¿En la vida de quién? De cada uno de nosotros. La palabra debe de morar en cada uno de nosotros, no solamente en los líderes de la iglesia, no solamente en los maestros. Por eso de ahí la importancia de ver todos los devocionales aquí en la primera silla. Ahí debería de estar un alterón más grande de todos los maestros de la iglesia. Por eso es la importancia de estar duro y duro y duro, de que leamos, la importancia de que los chicos estén leyendo la palabra de Dios, porque solamente eso es lo que va a ayudarnos a poder permanecer en la verdad, ¿sale? En la verdad de la palabra. ¿Qué más nos dice aquí Pablo? Si está en el corazón de los fieles, o sea, de nosotros, estará también en el seno de la iglesia. Cuando habla de que la palabra de Cristo mora en abundancia, se refiere a que debe de abundar ricamente, abundantemente.
Quiere decir que la exposición bíblica y la enseñanza debe de ocupar un lugar destacado en las actividades del culto de la iglesia. O sea, el día que dice el pastor que a lo mejor quitó la predicación porque va a haber comida, ya chafeamos. Lo primero que debe de ocupar el mayor lugar en la iglesia es la palabra. La palabra es lo que debe de ocupar el primer lugar en cada reunión de iglesia. Eso es lo que debe de ocupar el primer lugar, la palabra de Dios. Ni siquiera es, y todo esto confirma una tarea que nos dejó el pastor, que hablaba precisamente de, ni siquiera es la alabanza, ni siquiera es la oración, es la palabra. ¿Por qué? Porque ¿quién es la palabra? Cristo es la palabra. Entonces, lo que debe de ocupar el primer lugar en la iglesia es la palabra, ¿sí? Debe de ser la palabra de Dios. La exposición abundante de la palabra llevará también a un fruto abundante. Por eso luego tenemos iglesias raquíticas o congregantes raquíticos espiritualmente hablando. Conocemos a mucha gente que su doctrina es muy básica, o sea, no han crecido espiritualmente hablando. De los que vinieron ayer, ¿cómo estuvo la reunión de matrimonios en cuanto a la enseñanza? ¿Se llevó mucho? Bastante, ¿verdad? Y sabe que a mí me dio mucho gusto escuchar ayer a estos amigos, porque del tiempo a que los conocimos a escucharlos el día de ayer, ¿cómo han crecido? Han crecido mucho. Y eso de verdad no solamente nos da gozo a nosotros, sino que eso da gloria ¿a quién? A Cristo, porque es la palabra de Cristo la que habla a través de las personas. Entonces, cuando usted y yo empezamos a dar ese tipo de fruto, la gente no lo va a alabar a usted por quien es, va a dar gloria a Cristo. Porque es Cristo, la palabra de Cristo que mora en ustedes, en la vida de los creyentes, que le prestan atención. ¿Por qué cree que le digo que no se duerma? Si no, vamos a levantar el ministerio de ir a levantar a todos los que se duermen. En la iglesia donde estábamos antes, digo, y no voy así porque si no vamos a empezar con mi suegra, ¿va, suegra? Nada, es broma con mi suegra. Mi suegra siempre está bien atenta, ¿va, suegra? No, pero a lo que yo me refiero, cuando estábamos en la iglesia donde yo conocí a mi esposo, yo me acuerdo que los ujieres tenían la responsabilidad de despertar a todos los que se dormían. Es en serio, lo que le estoy diciendo es en serio. Y aquí está mi hermano que también puede testificar de ello. Iban y ya se está durmiendo. Entonces no dejaban que nadie se durmiera. Entonces cuando más si se trata de algo tan importante como la palabra de Dios. Entonces no podíamos dormirnos, en serio. No podían dormirse, hasta iban y nos quitaban hasta los chicles, los que traíamos chicles para no dormirnos, nos quitaban los chicles. ¿Sabe qué hacíamos nosotros para mantenernos despiertos? Porque las predicaciones eran maratónicas, 2 horas y media, y usted aquí con 45 minutos ya se está durmiendo. Eran como 2 horas a veces, 2 horas y media el servicio, no me acuerdo cuánto era. Nos íbamos al baño a echarnos agua para despertarnos. No íbamos al baño para zafarnos de la predicación, era para despertarnos. Y cuando el pastor mandaba a cerrar la puerta, porque era igual, entrar y salir al baño, entrar y salir al baño. Digo, ay Dios mío, yo por eso a veces no tomo agua para no estar yendo al baño. ¿Y sabe qué hacíamos? Nos poníamos en la parte de atrás de pie, pues los que ya no estábamos durmiendo. Si yo me empezaba a dormir, yo le decía a mi esposa, ¿sabes qué? Me estoy durmiendo. Y me paraba y me iba a la parte de atrás de pie, no a acostarme, ni a arrodillarme, ni a acurrucarme, para estar despierto y escuchar la palabra de Dios. Entonces es bien importante, dice, no solamente que la palabra sea expuesta en la iglesia, sino que también esa palabra va a dar fruto en la vida de todo aquel creyente que pone atención, que atiende al mensaje, no a la persona, sino al mensaje de Cristo, a la palabra del Señor. Ahí es donde dice que va a dar fruto. La palabra por medio del Espíritu Santo actúa en la vida puesta bajo su influencia. En la medida que sea atesorada, así también controlará la forma vital de cada cristiano, especialmente en lo que tiene que ver en la ética, en la santidad cotidiana, ya que el único elemento para producir resultados en la vida del creyente es la palabra. Entonces la santidad no solamente es cuando vengo a la iglesia. Dice que la santidad debe de ser como cotidiana. ¿A qué le suena cotidiana? A diario. ¿Por qué? Porque le vuelvo a repetir, si usted lee toda la carta de Colosenses, se va a dar cuenta que Pablo le habla a todos.
a los esposos, a las esposas, a los padres, a los hijos, a los que son patrones o amos, a esclavos, a todos les habla Pablo. Es decir, a todos nos habla el Señor, que tenemos que guardar una vida de santidad en todas nuestras relaciones. La verdadera sabiduría proviene de Dios y se comunica por medio de la palabra. De ahí que si está presente en abundancia en la iglesia, también conducirá a los creyentes a adquirir sabiduría, ya que todo lo que vamos a leer ahorita a continuación debe hacerse con sabiduría. Todo lo que tenga que ver con la enseñanza, amonestación, sin sabiduría con falta de tacto, arruina el ministerio. Si usted va a enseñar a alguien y lo va a exhortar y lo hace sin sabiduría y si lo hace sin tacto, ¿qué va a hacer? Ya lo arruinó todo o ya lo arruinamos todo. El ministerio, aunque ese ministerio pueda estar basado en la palabra de Dios, es interesante notar que la sabiduría va ligada a la palabra de Cristo. ¿Se acuerda qué es lo que dice también Salomón? Que el principio de la sabiduría es ¿qué? Entonces todo esto va ligado también a ¿qué? A la palabra. La palabra es la que va a poner ese temor de Dios en mi corazón. Después, ¿qué dice después en el mismo versículo? La parte 2. Ya leímos que la palabra de Cristo debe morar en abundancia en vosotros. ¿Y cómo dice que enseñando qué? ¿Quiénes? Unos a otros en toda ¿qué? Sabiduría. Bueno, la exposición de la palabra está orientada a la enseñanza y a la exhortación. La enseñanza habla de la actividad propia de los maestros. El don dado por medio del Espíritu capacita para instruir a otros ¿en qué? En la palabra de Dios. Entonces, levante la mano aquí quien es maestro en la iglesia o está en preparación, en vías de preparación. Levante la mano en alto, no le dé vergüenza, maestro, levante la mano en alto. En alto, Isabela, por favor, levante la mano en alto. Bueno, ponga atención aquí. El don de maestro requiere un estudio continuo de la palabra por aquel que lo ha recibido. Si nosotros como maestros hemos recibido ese don de parte de Dios, ¿debo de estudiar solamente mi clase para el domingo? ¿O debo de tener una actitud de estarme preparando continuamente en la enseñanza y en la palabra de Dios? ¿Cómo debe de ser? De continuo, debo de estar meditando porque ese es mi don, si es que lo he recibido, si es que yo tengo el don y el llamado a ser maestro, tengo que prepararme de manera continua. No puede pensar que porque tiene mayor conocimiento no necesita más. ¿Usted cree que el pastor no necesite más preparación? ¿Que ya lo alcanzó todo, que ya tiene todo el conocimiento completo? ¿O que necesita seguirse preparando? Necesitamos seguirnos preparando. La experiencia del maestro bíblico es que nunca llega a alcanzar el nivel de conocimiento que no pueda superar. Es decir, siempre debemos de estarnos esforzando o actualizando, por así decirlo. La iglesia que deja de insistir en la enseñanza sistemática de la palabra cae en infantilismo con graves consecuencias. Es una iglesia que no va a crecer. Es una iglesia que siempre va a estar enana espiritualmente hablando. Si usted es de las personas, o somos de las personas, para que no vea que nada más usted y yo no, si somos de las personas que no nos esforzamos por leer la palabra de Dios, de meditar en ella, de estudiarla y obedecerla, ¿cómo cree que va a ser nuestra vida? Vamos a ser niños espirituales. Y la palabra dice que precisamente vamos a ser llevados por donde sea. Nuestras decisiones van a ser igual, así también. Entonces no necesitamos seguir siendo chiquitos. Si somos pequeños espiritualmente hablando, no es la culpa de Dios. ¿Quién es responsable de estudiar la palabra? ¿Quién es? Ay, no, pues mi esposo, porque él es el pastor y dice que él nos debe de enseñar a nosotros, ¿no? En la casa. Él es el responsable. No, pues mi mamá, porque es la que está todo el tiempo, ya tiene tiempo en el evangelio, que ella me enseñe. No, yo soy responsable. Yo soy responsable de estudiar y de meditar en la palabra de Dios. Exhortándonos habla de una amonestación. Quiere decir poner en la mente o advertir. ¿Qué es lo que nos han hecho ahorita en la mañana? Nos están advirtiendo. Entonces usted ya sabe, hermano, usted ya tiene la advertencia. Ya si a ustedes se lo engañan, ya es asunto suyo. Pero la responsabilidad del pastor y de cualquier persona dentro de la iglesia de Cristo, si usted sabe que algo está mal,
¿Cuál es nuestra responsabilidad como hermanos? Porque eso lo vamos a ver. No es solamente responsabilidad del pastor. Tenemos que advertirnos. Y yo le agradezco mucho a mi hermano Emiliano. El año pasado, sí fue el año pasado, pasamos una situación aquí en la iglesia en la cual pues me estaba desquiciando. Me estaba desquiciando y estaba empezando a afectar mi manera de comportarme o de conducirme. A lo mejor muchos no se dieron cuenta, pero mi hermano sí. Y me acuerdo que él me mandó a llamar y me dijo, ven para acá. Y me dijo, estás mal por esto, esto y esto y esto, y no debes de dejar que te afecte por esto y esto y esto, y tú te debes de comportar de esta manera por esto y esto. Entonces yo le agradezco que él me haya exhortado y que me haya llamado la atención. Yo le agradezco que me haya llamado la atención, porque es muy fácil, pues el pastor me llama la atención, ¿no? Aparte es mi esposo, él sabe cómo vivo, pero cuando un hermano de la iglesia te manda a llamar y te señala una actitud, híjole, a mí se me puso a temblar, porque yo dije, sé que es Dios. Entonces, la próxima vez, hermano, que un hermano de la iglesia te exhorte en amor y te diga, hermano, creo que esto que estás haciendo o esto que estás hablando está mal, y te lo dice como lo vimos en sabiduría, con la palabra y en amor, pues no nos enojemos. Medite, como es la escritura también, tome lo malo y deséchelo, tome lo bueno y deseche lo malo, pero medite si es que esa exhortación viene de parte de Dios. Quiere decir, ya se lo dije, poner en la mente o advertir. Las advertencias sobre la vida cristiana, la exhortación o caminar conforme a la voluntad de Dios, la reprensión sana ante una conducta no concordante con el testimonio, debe de hacerse con la palabra. Debe de hacerse con la palabra. Nadie puede fijar en la mente de su hermano como una demanda de vida lo que no está establecido en la palabra. ¿Sale? Volvemos a reafirmar lo que nos decían al principio. Yo no puedo poner una demanda de algo que no está conforme a la escritura. Yo no le puedo decir a partir de hoy todos los coros vamos a venir de negro y vamos a tener no sé, un gabán o no sé, lo que usted le quiera poner. O a partir de hoy todas vamos a venir con el cabello hasta el tobillo, ¿no? O con, no sé. O sea, no, si no es como viene en la escritura, o si no es conforme Cristo nos los dejó, ni siquiera nos haga caso a nadie. Muchas veces se quiere hacerse vivir a los hermanos bajo principios históricos, que es lo que estamos viendo. Espérenme tantito. O denominacionales, que es a lo que hablamos. Muchas veces decimos, no, pues de acuerdo a la denominación, todos con velo. No, o sea, vuelvo a lo mismo, era una cuestión cultural de aquel tiempo. ¿Sale? Eso ya lo ha explicado el pastor muchas veces, que no son conforme a la palabra. Cualquier enseñanza que sea contrario a lo que dice la palabra es pecado. Fíjese lo que le acabo de decir. Todo lo que vaya en contra de lo que dice la palabra, ¿qué es? Es pecado. Y entonces cuando alguien viene y nos dice que Cristo no es suficiente y que necesitamos hacer obras o que necesitamos volver a guardar ¿qué? Fiestas, etcétera, etcétera, va en contra de lo que Cristo ya nos dejó dicho. Entonces, ¿qué es? Sí, pues la verdad eso es. Ahora bien, deberíamos enseñarnos y amonestarnos unos a otros. Cada cristiano tiene una responsabilidad para con sus hermanos y hermanas. La enseñanza tiene que ver con la doctrina, mientras que la amonestación tiene que ver con el deber. Debemos compartir con nuestros hermanos nuestro conocimiento de las Escrituras, en lugar de andarnos compartiendo lo que vimos en la iglesia. Debemos de compartirnos, ¿qué? ¿Qué le dije? La palabra. Mire, hermano, es curioso, pero a veces el Espíritu como que nos da ese discernimiento. Yo no estoy diciendo, ay no, ya traigo el escáner espiritual, no, pero a veces uno se da cuenta cuando alguien se están ministrando, ¿no? entre ustedes, pero también uno se da cuenta cuando se están chismeando entre ustedes. Uno se da cuenta, y si no es observador, usted se va a dar cuenta. Y Dios no nos ha llamado a eso. Dios no nos llamó a eso. De hecho, lo dice en el Antiguo Testamento, ¿no? Lo dice en una de las leyes. Y no andarán chismeando dentro del pueblo. No andarán chismeando. No andarán comiéndose ahí dentro del pueblo. No. Dice que tenemos que exhortarnos y enseñarnos.
De verdad que nos enriquece más cuando alguien viene, y yo ya tiene mucho, les voy a ser honesto, honesta, perdón, ya tiene mucho que yo no escucho que alguien venga y me comparta de lo que ha aprendido en la semana. O que alguien le comparta a usted un video, una predicación, una enseñanza. Y eso se ha olvidado. Deberíamos de compartirnos los unos a los otros. ¿Ustedes creen que nosotros no necesitamos también aprender? Se lo acabo de decir, necesitamos aprender. Necesitamos enriquecernos los unos a los otros. Aunque usted no lo crea, el hecho de que a veces Dios le conteste una petición de oración, ¿qué cree que hace eso en nuestro corazón? Nos enriquece, nos fortalece incluso más en la fe, de saber cómo Dios está obrando en la vida de cada uno de ustedes. Debemos de compartir con nuestros hermanos ese conocimiento de la Escritura y buscar ayuda mediante un consejo práctico y piadoso. O sea, también debemos de ser cuidadosos en ver a quién nos acercamos a pedir un consejo que sea piadoso y práctico. ¿Sale? Cuando se da enseñanza y amonestación en toda sabiduría, podrá ser más fácilmente aceptado que si hablamos con energía, pero sin sabiduría o sin amor. Yo podré llegar y regañar a cualquiera de ustedes así bien enérgicamente, pero si no es ni conforme a la palabra de Dios, ¿usted cree que me va a hacer caso? Pues no. ¿Qué dice la tercera parte del versículo? ¿Qué dice, hermanos? Dígamelo. Fuerte, fuerte, Mitch, por favor. Ok. Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Salmos, esta forma de canto era propio del culto de la iglesia en aquel tiempo de Pablo. O sea, eso para ellos era común. Ellos tenían ciertos salmos que entonaban en ciertas actividades. Entonces, esto perfectamente lo conocía la iglesia en aquel tiempo. Los himnos eran cánticos que, sin ser tomados de los salmos, expresan aspectos doctrinales y elementos solemnes de adoración y de alabanza. Los cánticos espirituales, obviamente se tenía que ver con una cuestión de cantar, y la afirmación de que los himnos más antiguos son inspirados y los más modernos no tiene ninguna base bíblica y es contrario a la misma escritura. ¿Por qué le comento esto? Porque en algunas iglesias dicen solamente himnos e himnos y ya. Y todo lo que de ahí venga ya no casi es de bendición o se puede entonar. No hay una base bíblica para decir esto al respecto, ¿sí? Pero, sin embargo, que sí le puedo decir, que los salmos e himnos y los cánticos espirituales son medios para enseñar y exhortar, que era lo que nos decía, nos dejó de tarea el pastor a todos los que estamos en la alabanza, nos dejó escuchar una predicación que hablaba justamente de eso. Todo lo que nosotros entonemos aquí en la iglesia tiene que servir ¿para qué? Se lo acabo de decir. Son medios que se usan para enseñar y para exhortar. Todas las alabanzas son para educar a la iglesia, pero la finalidad de que haya el día de hoy en la actualidad un grupo de alabanza o que haya instrumentos es solamente para poder cantar de manera más que entonada. Esa es la finalidad. De ahí, de la importancia de los que pertenecemos a un grupo de alabanza, que tenemos que estarnos preparando de manera continua también, ¿sale? Por eso de ahí que tenemos que estar cantando, de ser afinados, de ser entonados, porque, bueno, hermano, si yo le contara, había una hermana que se llamaba la hermana Juanita, en la primera iglesia donde yo conocí. No, hermano, ya quisiéramos a muchas Juanitas aquí. Bueno, por lo fuerte, no por lo mal entonado, hermano. Cantaba fuerte, feo y desentonada como ella sola. Yo me acuerdo que en ese tiempo yo apenas empezaba en el grupo de alabanza. Bueno, hermano, yo terminaba cantando como la hermana Juanita. ¿Por qué? Porque a mí me jalaba la hermana Juanita, o sea, porque cantaba fuerte, fuerte y feo y se sentaba aquí como por donde está Emanuel, por ejemplo. Y yo de por sí me cuesta mucho trabajo a veces sacar, por ejemplo, otros segundas, terceras voces, me cuesta un poco de trabajo porque soy distraída, esa es la realidad. Yo tenía el hábito antes de vocalizar hasta toda la semana. Y pues por todas las actividades que a veces uno pierde ese tipo de hábitos. Pero cuando yo empezaba, no, la hermana Juanita, yo terminaba cantando como ella, feo, fuerte y desentonado. Entonces, no, era una calamidad la hermana Juanita. Y a toda la iglesia a veces nos jalaba la hermana Juanita. Entonces, imagínense,
Si los del grupo de alabanza nos vamos a dejar llevar por una hermana Juanita, pues no. Entonces es al revés. El grupo de alabanza tiene que ayudar a que la iglesia cante como entonado y que cante bien. Pero como le acabo de decir, son medios que se utilizan para enseñar y para exhortar a la iglesia. De ahí de la importancia que nos decía el pastor, que toda la alabanza que entonemos tiene que estar enfocada hacia quién, hacia nosotros o hacia Dios. Nosotros le venimos a cantar hacia Dios. Los himnos son hermosos. Y más, ahorita Elías mencionaba uno que precisamente es sacado así directamente de la Escritura. Por ese tipo de cantos como que tiene hasta como que mucha fuerza, mucho poder, porque está sacado directamente de la Escritura. Fuimos a visitar una iglesia en Huatulco que es de corte bautista, donde el pastor agarra y nos dice, vámonos por ejemplo, al Salmo número 1 y tal cual, lo cantamos tal cual. O sea, la letra es tal cual, él ya nada más le pone la música. Entonces es hermoso, de verdad, es hermoso cantar las Escrituras. Es muy hermoso cantar las Escrituras. Entonces, la adoración colectiva tiene una función de enseñanza a través de las letras de las canciones. Y en esto era particularmente importante en la cultura oral de la época de Pablo. La música instrumental en el culto no es en sí misma necesaria. O sea, que esté todo esto lleno de instrumentos, ¿es necesario? No, no es necesario. Pero es conveniente para la afinación y el buen canto. Si el hermano Emiliano no nos marca los tiempos, nada. ¿Quién sabe por dónde andaríamos? Entraríamos y salíamos, quién sabe por dónde. Si Vania no nos diera el acompañamiento en el teclado, cantaríamos do en fa o no sé qué haríamos de verdad como iglesia. Entonces sí es bueno que haya instrumentos, pero lo más importante no es eso. Lo más importante es la letra de lo que estamos cantando, de lo que estamos entonando. Hay un pasaje paralelo a este versículo que lo vamos a leer, está en Efesios 5 del 18 al 19. Si alguien me presta mi teléfono tantito. Perdón, es que ahí voy viendo la hora. Efesios 5, 18 al 19. Gracias. Es que aquí por Facebook veo cuánto llevo. Efesios 5, 18 al 19. ¿Lo podemos leer todos juntos, por favor? ¿Qué es un pasaje paralelo? Bueno, es casi igualito a lo que leímos en Colosenses. ¿Se dio cuenta? Vuélvalo a leer ahí, véalo. Es casi igualito al versículo que acabamos de leer. En Colosenses 3:16, yo se lo leo y quédate con este versículo aquí de Efesios y yo leo Colosenses y fíjese cómo es casi igual. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Ese es un pasaje paralelo, es casi igualito el pasaje. El resultado de la llenura del Espíritu Santo está expresado aquí, en este de Efesios, en 4 participios griegos: hablando, cantando, dando gracias y sometiéndonos. Pero en Colosenses también hay otros participios: enseñándonos, amonestándonos y cantando y dando gracias. Ese análisis rápido nos lleva a la conclusión de que los términos sed llenos del Espíritu y la palabra de Cristo habite en nuestras vidas se logra solamente cuando la palabra de Cristo ha hecho morada en nosotros. ¿Cuántas veces le hemos dicho, ay Señor, quiero ser lleno de tu Espíritu, lléname más? Bueno, ¿qué tenemos que hacer? ¿Llenarnos más de qué? Pues de la palabra de Dios. Este habitar no es solo aprender de memoria. O sea, nuestros niños no están llenos de la palabra porque memoricen un versículo, ni nosotros, ni los jóvenes, ni nadie. No estamos llenos por eso. No es solamente memorizar. Perdón, permítame tantito. Perdón, ya me perdí. ¿Dónde me quedé? Okay. Es mucho más que eso. Es que la palabra y el poder que tiene por sí misma actúe en nosotros, produciendo estos resultados que hemos visto. La llenura del Espíritu Santo no se refleja en cosas extraordinarias y sorprendentes. Ay, no, es que yo quiero hacer milagros. No, o sea,
La llenura del Espíritu no se va a reflejar en cosas súper extraordinarias o súper espirituales. No. Estos pasajes paralelos nos enseñan que el control del Espíritu Santo y la palabra de Cristo se ven en nuestra manera de hablar, que tiene que estar saturado de sabiduría divina en este cántico de alabanza que existe en el corazón de cada creyente por haber sido redimido, en una vida de acción de gracias que se transforma en hacer las cosas de tal manera que la gente vea a Jesús en todos nuestros actos, pues eso significa hacer las cosas en su nombre y por último en una vida de sujeción unos a otros. No pensemos entonces que los resultados de la morada de la palabra de Cristo se van a ver en cosas espirituales. Los resultados se ven en la vida diaria, cuando estamos relacionándonos con los demás, con las demás personas. ¿Qué dice en el versículo 17? Lo quiero leer. ¿Está bien? ¿Lo leemos todos juntos? 1, 2, 3. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Ahorita le voy a explicar por qué lo leímos. Ser llenos del Espíritu y ser llenos de la palabra, ambos son requisitos para vivir vidas gozosas, útiles y llenas de fruto. No seremos llenos del Espíritu a menos que no estemos saturados de la palabra, y el estudio de la palabra no será eficaz a no ser que rindamos lo más íntimo de nuestro ser al control del Espíritu. Se trata de alimentarse cada día de las Escrituras, meditando en ellas, obedeciéndolas y viviéndolas. De nada me sirve que yo las lea si yo no la medito. Es decir, ¿cómo la medito? Yo me quedo con un versículo que me habló, leí Salmos del 1 al 3 y hubo un versículo en especial que Dios llamó mi atención. Bueno, yo voy a meditar. ¿Qué significa ese versículo? ¿Qué es lo que Dios me está hablando a mí? Eso es meditar. Otra cosa es escudriñar. Bueno, yo voy a ir a ver qué es lo que dicen los comentarios en unas Biblias de estudio, pero lo más importante es obedecerlo. Si algo Dios me está hablando, y vivirlo. Eso es lo más importante. Si somos llenos de la palabra de Dios y tengo dudas de tomar decisiones, si es algo bueno o es algo malo, principalmente para nuestros jóvenes, quería leer este versículo. En el versículo 17 dice: todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre de ¿quién? Dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y es decir, si yo tengo dudas, puedo hacerme las siguientes preguntas claves. ¿Puedo hacer esto en el nombre del Señor? Y se quedaron así. Voy a poner un ejemplo. ¿Puedo tener relaciones con mi novia en el nombre del Señor? ¿Puedo andar mirando a hombres ajenos, o en el caso de los hombres, a mujeres ajenas si estoy casado en el nombre del Señor? Les da risa, pero lo hacemos, ¿no? El que yo esté adulterando, ¿dará gloria a Dios? El que yo esté copiando en un examen, ¿dará la gloria a Dios? No, pues no, hasta se ríen. Pero el que yo le pague al maestro para que me pase el examen, ¿dará gloria a Dios? Pues no. ¿Puedo esperar que su bendición repose sobre esto? No, ¿verdad? Bueno, usted póngale, yo no sé qué está pensando usted, pero lo que sea. ¿Puedo esperar que la bendición de Dios esté sobre mi vida porque yo quiero hacer esto? Si la respuesta es no, hermano, pues ya tiene la respuesta, ¿no? Y yo sé que hasta aquí hemos hablado de enseñar y de exhortar, y algunos podrían decir, pues eso no me aplica a mí, porque yo no soy maestro, yo no soy líder. Pero ¿qué dice en el versículo 17 del capítulo 4:17? En los últimos versículos, Pablo, como yo le dije al inicio, se va a despedir de todos de sus colaboradores ahí, ¿no? Y empieza a hablar de varios. Usted léalo con calma, está muy interesante la carta, la verdad. Se empieza a despedir de varios, incluso va a encontrar nombres para los chavos, para sus hijos. Por ejemplo, está ahí Aristarco, está Epafras, está Ninfas. No, no es cierto. No, esa es una iglesia. Hay varios nombres ahí, ¿no? Pero hay uno en especial, hermano, que cuando yo leí la carta me llamó mucho la atención. ¿Qué dice en el versículo 17? Decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que ¿qué? ¿Y quién era Arquipo? Bueno,
Según, si usted lee la carta de Filemón, al principio lo mencionan a él, y se piensa, algunos piensan, que él era como que el hijo de Filemón, algunos piensan, y que posiblemente al ser hijo de Filemón, como que ahí estaba como que apoyando por así decirlo, en el liderazgo. Pero quiero leer lo siguiente porque busqué en varios comentarios, hermano, en varias Biblias, y me llamó la atención ciertos comentarios que quiero leerles en esta hora. Mire, dice, William MacDonald dice lo siguiente: no se nos da una información acerca de cuál era el ministerio al que se alude. Muchos creen que era hijo de Filemón y que estaba activo en la iglesia de Colosas. Este versículo se hará más significativo si asumimos que nos llamamos Arquipo. Entonces a partir de ella todos somos Arquipo. Y dice, y oímos decir estas palabras: asegúrate de hacer el trabajo que el Señor te ha encomendado. Esa es versión palabra de Dios para todos. Cada uno de nosotros, hermano, ha recibido un servicio de las manos del Señor. Y un día se nos va a demandar y tenemos que dar cuentas de lo que hemos hecho con ese servicio. Es triste, hermano, algo que a veces pasa, que muchas veces se les pide servicio a los hermanos dentro de la iglesia y el servicio no se hace con un compromiso. Y el servicio no se hace con excelencia para Dios. Y que ese servicio lo damos a medias. ¿Ustedes creen que eso es lo que se merece nuestro Dios? Si todos los que estamos aquí, ¿quién ama a la iglesia de Adulam? Honestamente, ¿quién ama a su iglesia? Levante su mano. Si no la ama, pues no la levante, no pasa nada, vamos a orar. Le vamos a imponer manos al final para que aprenda a amar a su iglesia. Entonces, si usted ama a su iglesia, hermano, déjeme decirle algo, que yo creo que es cuando Dios captura y convicciona su corazón. No es necesario que el pastor ni que nadie le diga a qué horas tiene que llegar a la iglesia. Ay, otra vez nos van a regañar por la hora de entrada. No es la hora de entrada, hermano. No es la hora de entrada, déjeme decirle, no es la hora de entrada. Sino es simple y sencillamente que si yo sé que la casa de Dios se abre a tal hora, yo voy a querer estar ahí. Porque muchas veces, hermano, ha llegado a pasar que antes del servicio se ha requerido de orar por alguien. ¿Y qué cree? No hay quien nos apoye para hacer ese tipo de cosas. O a lo mejor hay alguien que necesita un consejo o que alguien lo escuche. ¿Y qué cree? No hay quien lo atienda. O antes del servicio hay gente que llega temprano. ¿Y qué cree? No hay quien le dé la bienvenida. Entonces se da cuenta de la importancia de que todos como iglesia podamos estar en la casa de Dios. Lo ha dicho el pastor Fuerte y Quedito, si entre más manos, ¿qué cree? Que vamos a hacer las cosas mejor y lo vamos a hacer con gozo para nuestro Dios. En el mundo hispano dice, hablando de Arquipo, que lo que se esperaba de él era que él fuera fiel a la luz o al contexto de toda la carta, de todo lo que usted va a leer en la carta de Colosas. Dice que lo que se esperaba es que él fuera fiel. ¿Qué es lo que se espera de nosotros, hermanos? Pues que seamos fieles. MacArthur dice lo siguiente, que todos los ejemplos que usted va a leer aquí al final de la carta, porque Pablo empieza a elogiar a ciertas personas que porque son fieles, que porque son esto, porque son otro. Todo esto Pablo lo dice con la intención de que sean un incentivo o un ejemplo para él. Y aquí nos podríamos hacer la siguiente pregunta, hermano. ¿Yo estoy siendo de ejemplo para mis demás hermanos? No me conteste o no contestemos. Yo estoy siendo un ejemplo de fidelidad para mis demás hermanos dentro de la iglesia. Matthew Henry dice, o más bien aquí lo dice Bruce en su comentario, el hecho de que el encargo de Pablo para él se leyese, porque déjeme decirle, esta carta se leyó ¿en dónde? Se leyó en toda la congregación. Ese pequeño detalle no se lo dije. La carta se leyó en la congregación. Entonces, imagínense la escena, hermano. Están leyendo la carta y de repente sale este versículo. Decid a Isaac, mira que cumples el ministerio que recibiste en el Señor. Hoy, ¿cómo se sentiría el corazón de Isaac hoy? O sea, la carta era para toda la iglesia y de repente, pum, brincó mi nombre. O decid a Emanuel, mira que cumplas el ministerio que recibiste del Señor. Si ahorita, sí o no, como que, ¡ay, caramba! ¿Por qué aparece ahí mi nombre? No era una cuestión
de que lo estuvieran ni exhibiendo, ni tampoco regañando. El que aparezca aquí Arquipo era una manera de motivarlo, de animarlo, ¿sale? Porque decía que era joven, y también Matthew Henry dice que a lo mejor la finalidad era para que lo respetaran y lo honraran dentro de la congregación. Otro comentarista que se llama William Hendrickson dice que, bueno, esto lo quiero leer, aunque dicen que no es cierto. Ningún comentario dice más que en este comentario encontramos lo siguiente: que según Arquipo carecía de prontitud y de energía, que tenía una tendencia a la pereza, posponiendo las cosas que necesitaban una atención de inmediata. Yo dije, no, de Adulam no van a estar hablando, ¿sí o no, hermanos? No van a estar hablando de los hermanos de Adulam. No, pero la realidad dice, nada más se los quería leer así a manera de que usted conozca algo más, pero la realidad dice que esta posibilidad no era cierto porque Pablo lo llama compañero de milicia. Entonces, así como que lo menciona entre sus compañeros de milicia, lo menciona a él. Entonces, por eso dice, no, eso no es cierto. Pero yo dije, no, posiblemente a los de Adulam, a lo mejor algunos sí. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir con esto, hermano? Que cada uno de nosotros, y con esto termino, debemos de cumplir el servicio que el Señor nos ha encomendado. ¿Qué servicio le ha encomendado el Señor? Le doy gracias a Dios porque somos una iglesia en la que, si usted es observador, casi el 90% de la iglesia tiene un servicio que desempeñar dentro de la casa de Dios. El que no está en la enseñanza, está en la alabanza, el que no está en la oración, el que no apoya sirviendo, el que no apoya limpiando, pero la mayoría tiene un servicio y eso es una bendición. Eso sí, somos perezosos, pero somos serviciales. Ahora nos hace falta quitarnos la pereza y cumplir con excelencia lo que el Señor quiere. ¿Sí, hermano? Entonces, póngase de pie.